Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos hola, a buenas dar inicio tardes. de la sesión del día de hoy, que es el círculo virtual número 3. Vamos a iniciar por Diga, respeto a los que se conectaron. Y hola, buenas tardes. buenas tardes. Les comentaba que vamos a iniciar ya la sesión, por respeto a todos los que se conectaron a las 6. Ya son las 6:07. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Les Gracias, pediría profe. que por Buenas favor... tardes. Buenas tardes. Les pediría que por favor activen su cámara para poder tomar la asistencia. ¿Cómo activo mi cámara? ¿Cómo activo mi cámara? Ah, micrófono para hablar. No, es que no sé, la cosa es que no me dice. Maestra Gladys, maestro Mario y maestra Paz. Maestra María de los Ángeles. Maestra María de los Ángeles. Hace frío, ¿eh? Ahora sí Rosa hace frío. María. Sí, Rosa sí, sí. María. ¿Qué tal, maestra Rosa María? Sí, acá en San Luis Potosí también está haciendo bastante frío. ¿La Ay, sesión de hoy va a ser de 1 hora o de 2 horas también? la sesión de hoy va a ser de 1 hora. Vamos a avanzar muy Perfecto. rápido. Realmente nada más vamos a ver algunos temas de la unidad 2 y vamos a empezar a comentar algunos detalles que han surgido de preguntas y ya, pues vamos a acabar muy rápido el día de hoy. Ok, sí, porque tenemos bastante tarea. Sí, 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 también por eso lo hicimos ya de 1 hora. En total vamos a tener 7 horas de asesoría virtual, pero digamos en línea o en directo, como podríamos decirle. Entonces, bueno, voy a tomar nada más las fotos ya para iniciar. Ok, listo. Ya si quieren pueden desactivar su cámara o como ustedes gusten. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hacer un repaso de las actividades que teníamos planeadas para estos días. Quiero que me comenten de manera general cómo les fue, cómo es que se sintieron eh, con estas actividades que teníamos que realizar. Recuerden que teníamos ahí también una pregunta para el círculo virtual. La pregunta es la que les había mandado en la sesión anterior. Es cómo incorporar las metodologías activas en la enseñanza y en el aprendizaje del aula multigrado. Entonces, bueno, algunos de ustedes ya habían participado en la sesión anterior y bueno, me gustaría que el día de hoy participaran pues los que no lo pudieron hacer en la sesión anterior. Si se escucha raro o si no se escucha mi conexión, me avisan, por favor. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cómo incorporar las metodologías activas en la enseñanza y el aprendizaje en el aula multigrado? Entonces, bueno, ¿quién gusta iniciar? De preferencia los que no han participado, por favor. ¿Sí se escucha?
Sí, maestro, lo escuchamos bien. Ah, ok. Sí se escucha, maestro. Sí, escuchamos. Ok, qué bueno. Bueno, recuerden que en estos círculos virtuales es importante la participación de ustedes porque al final el curso es solamente como una guía para la aplicación de este tipo de actividades que les llaman metodologías activas. Entonces, bueno, me gustaría realmente escucharlos. No, la idea no es como que me vaya así por lista y decir, bueno, este no ha participado, este tampoco, sino más bien que ustedes nos compartan cuál es su experiencia en este tema de multigrado. Y si no han tenido experiencia en el tema de multigrado, bueno, ha sido su experiencia a partir de las actividades que hemos estado realizando. Sí, buenas noches, maestro. ¿Qué tal, maestra Rocío? ¿Cómo Sí, está? Buenas noches. sí, con frío. Sí, ¿verdad? Sí, muy agradable, la verdad. Bueno, la pregunta era cómo incorporar estas metodologías activas a la enseñanza-aprendizaje en nuestra aula multigrado. Yo ya ahora sí estoy trabajando, no tanto en mi experiencia en mi primer año como maestra de multigrado, estoy enfocándome mucho más al área en el que estoy ahora, con los pequeños con los que estoy, y como se lo justificaba al inicio, pues bueno, hay diversidad en un aula donde pues es el mismo grado, ¿no? Entonces, con esta encomienda es como he ido trabajando las diversas actividades que se nos han presentado. ¿Cómo incorporar estas metodologías? Pues bueno, ahora caigo en cuenta en dos cosas. La primera de ellas es que sí lo hacemos, o bueno, voy a hablar en primera persona, sí lo hago, maestro, sí incorporo las metodologías, me puedo reconocer en varias de las que aparecen en los textos, principalmente en los de el estudio de casos de la maestra Lidia, la maestra preescolar y el profesor de telesecundaria. Por supuesto que me identifico, pero también reconozco que como tal, las metodologías que se presentan en las páginas de estas lecturas, pues está verdaderamente sistematizada la metodología, tiene sus tiempos, su preámbulo, tiene su acomodar, ¿no? El para qué, cómo, con qué, ¿no? Que por supuesto creo que nosotros también lo hacemos, creo que lo hago, pero no tan a conciencia. A veces es la misma dinámica del grupo, la misma dinámica de que, pues ojalá los maestros solamente estuviéramos concentrados en nuestro grupo y no se nos exigieran otras cuestiones de tipo administrativa o de tipo organizacional. Ojalá que solamente nos dedicáramos, no, exclusivamente a guiar a los chicos, acompañarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, pues esto no es así y es mucho, mucho más compartido el tiempo en un aula multigrado donde tienes que hacer de todo. El peso es mucho más fuerte, la carga es mucho más grande cuando eres un director encargado y además maestro y además conserje y además maestro de educación física y todo lo que ya sabemos que corresponde ser. Entonces, caigo en cuenta en estas dos cuestiones, que sí me identifico en varias de estas, llevándolas a cabo, varias metodologías activas, pero que también a veces no las hago, no me doy el tiempo suficiente como a veces para sentarme a reflexionar qué fue de eso que llevamos a cabo, como que cuáles fueron los puntos más fuertes que me pueden servir a mí. Decía en la última lectura que realicé de una maestra que estaba muy contenta porque les iba a leer a sus alumnos un poema de Galeano y ella estaba muy emocionada, pensó que iban a tener una recepción muy buena. En la maestría nos decía una querida maestra, nos decía, es que sus estrategias metodológicas, su didáctica, son pequeñas cositas que vamos guardando en un saco de metodologías que a lo largo de nuestra vida como docentes nos van a servir. Ojo, no siempre nos van a servir de la misma manera. No me identifiqué muy bien en esta lectura, que en el grado en el que estaba, pues ya no era lo mismo. O sea, los alumnos no
tuvieron la misma recepción, no se dieron las mismas condiciones, a pesar de que era la misma actividad, con la misma intencionalidad. Entonces, pues hay muchos factores, maestro, que van a permitir que se lleven a cabo estas metodologías que podamos planear, que tengamos pensado y ahora sí estratégicamente pues listas para implementarlas, ¿no? O ya con una conciencia mucho mayor de lo que estamos haciendo, con conocimiento de causa. Entonces, estas valen mucho la pena, pero también, o sea, implementarlas vale mucho la pena, pero también tener muy en cuenta que el momento socioeconómico, político, cultural que estén viviendo esos alumnos, también van a influenciar en que las metodologías que deseemos o que creamos que sean idóneas para esa materia o para ese contenido, para ese aprendizaje esperado, pues no siempre van a ser como no van a influenciar de la misma manera. Creo que todo, la situación política, económica, social, la situación emocional, cultural de los niños, económica, todo esto va a impactar de alguna manera en la implementación de estas estrategias. Y creo que eso es, en lo personal, lo que yo rescato de la lectura y de esta introspección que hice, de tener un poco más en cuenta, que a veces pues es un poco decepcionante porque dices, es que, ¿cómo? ¿Por qué no dio los resultados? O sea, ¿por qué los niños no están entretenidos? ¿O por qué los niños, como en la última que leí, por qué los niños no están motivados, ¿no? O sea, Cristán decía, no es que los niños no aprendan porque no están motivados, sino que no están motivados porque no aprenden. Y entonces, José Jimeno Sacristán vale mucho la pena estar muy pendiente de lo que él escribe. Vaya, a eso voy. O sea, yo me quedo con eso, maestro, que las metodologías tienen su momento justo, en su medida exacta para poderlas llevar a cabo y que necesitamos estar como replanteándonos y revalorando qué de estas metodologías que llevamos a cabo pueden servirnos. O sea, todo nos va a servir, pero no todo y para todos, y no en todo momento. Entonces, creo que eso rescato, maestro, de la implementación de estas metodologías activas en las aulas multigrado. Gracias. Muchas gracias, maestra Rocío. Sí, efectivamente, creo que le das a uno de los puntos más importantes y es la parte una parte de la metodología, que es o de la técnica, que es la motivación que podemos generar en los alumnos. Si las actividades que nosotros hacemos no motivan al alumno, pues difícilmente él va a poder aprender, le va a poder gustar. Así apliquemos las mejores metodologías activas, lo más elaborado, lo más moderno, lo más estructurado posible, pues si al alumno realmente no le motiva eso, pues difícilmente lo vamos a llevar a que pueda desarrollar un aprendizaje nuevo, ¿no? Algo que luego pasa mucho en el aula es eso, que al desarrollar alguna estrategia o alguna técnica o didáctica especializada para algún tipo de contenido, pues nos encontramos con estas situaciones donde el alumno realmente no es lo que lo motiva a él, ¿no? Entonces podemos encontrar pues entrevistas, podemos encontrar debates, podemos encontrar otro tipo de situaciones o de actividades que pudieran generar a los niños o a los alumnos ese desarrollo de pensamiento crítico en ellos, pero definitivamente tiene que ir más allá, ¿no? Incluso las mismas metodologías activas, yo he visto que, o en la experiencia personal me ha tocado, que el aprendizaje, por ejemplo, basado en problemas, pues no es para todos, o sea, no es para todos los contenidos. O el aprendizaje basado en proyectos, pues hay muchos niños que no pueden trabajar así o que no se les facilita ese tipo de actividades, ¿no? Entonces nos metemos en un problema porque al final, en lugar de tratar de llevar o de desarrollar ese aprendizaje en los niños o de ser esa guía, al final este tipo de metodologías, pues como les mencionaba en un principio, el docente se convierte en una guía, se convierte en un facilitador y se deja de lado el papel de maestro, ¿no? De maestro de la clase. Se lo dejas prácticamente a los alumnos para que ellos, con base en el proyecto que van a realizar o con base en el problema que van a tratar de resolver, pues ellos puedan desarrollar su propio aprendizaje, ¿no? Pero bueno,
como decimos, no todos, no funciona para todos ni sirve para todos, ¿no? Los tipos de contenidos, ¿no? Y esto va de igual desde niños de educación básica hasta educación superior. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando con un instituto de aquí de San Luis, de licenciaturas en administración, en mercadotecnia, en gastronomía, en hospitalidad, en finanzas. Y bueno, llevamos este tipo de metodologías, lo que es el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, o el aprendizaje basado en retos, y pues nos damos cuenta que así como batallan los chiquititos de educación básica, así batallan los chicos de licenciatura, ¿eh? Y de todos los perfiles, les digo, esto, digamos, no solamente es en el tema de educación, ¿no? Sino en la administración, en la mercadotecnia, en los temas de gastronomía, de hospitalidad, y bueno, entonces hay una diversidad que sí es una estrategia muy buena, las metodologías activas, porque al final rompen con ese esquema al que estamos acostumbrados de el maestro es el que dicta la clase y el que dicta qué temas se van a ver, cómo se van a ver, qué se va a hacer y quién va a hacer esto y lo otro, ¿no? Y para dejarles el control prácticamente a los alumnos. Por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, acuérdense que hay un líder del equipo y ese líder es el que va dirigiendo a los demás compañeritos. Y ese líder es un mismo alumno. Ese líder tiene al final contacto con el facilitador, que en este caso es el profesor, ¿no? Pero al final son ellos los que encuentran la solución al problema, ¿no? Bueno, pues entonces muchas gracias, maestra Rocío, por tu intervención. Entonces vamos a pasar con alguien más. Este, Sí, profe, buenas tardes. a ver si... perdón. María de Los Perdón. Ángeles, por favor. No, habla tú, ¿Qué habla pasó, usted, Rosita? habla usted. Bueno, Hable. como quieras. Bueno, o sea, rescatando un tanto todo lo de las lecturas, la experiencia que tenemos en trabajo, me voy aterrizando en el sentido de que todo esto de las metodologías activas es un proceso, porque uno de los principios fundamentales de la metodología activa es que el niño, nuestro alumno, es el protagonista del aprendizaje, para que él vaya encontrando la solución de ya sea de los casos con los que trabajemos, de los proyectos con los que trabajemos, para que él vaya adquiriendo ese aprendizaje activo en la resolución de situaciones que se le presenten en su vida diaria. Y me doy cuenta de que sí, el niño tiene que sentirse importante y ser el protagonista de todo, y nosotros nada más los mediadores. Ahora sí dejo a mi compañera Rosita. Sí, antes de que le pasemos con la maestra Rosita. Por eso nos llamamos. Sí, muchas gracias, maestra María de Los Ángeles. Sí, justamente es eso, el reconocimiento que nosotros podemos hacer a los niños y la importancia que les damos al momento de que los dejamos a cargo de un proyecto como esto, o de la solución de un problema, y más cuando llevamos ese tipo de problemas, como les comentaba en el grupo, en el otro grupo, este es el 16, ¿verdad? El otro grupo es el 25. En el grupo 25, cuando llevamos este tipo de metodologías a la vida real, es decir, a resolver un problema real que están sufriendo en un contexto, entonces este tipo de aprendizaje se vuelve todavía más significativo para ellos, ¿no? Porque entonces sí encontramos que los propios alumnos desarrollaron la solución a ese problema que les estaba afectando de manera real, ¿no? Un ejemplo que yo le puse en una actividad con los alumnos fue que las canchas que estaban cercanas a la escuela, pues estaban sin pintar, ¿no? Entonces, bueno, no teníamos dinero para que se pudieran pintar, entonces, bueno, el problema fue ese, que tenemos que rehabilitar, digamos, las canchas de básquetbol. Entonces, entre los alumnos se planteó el problema, se plantearon los equipos, se hicieron colectas, se hicieron varias actividades, se juntó el dinero de la pintura, se rehabilitó las canchas,
se pintaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el maestro solamente era el facilitador. Ahí estaba el problema, ahí estaba situado el problema en el contexto real donde los alumnos vivían, y bueno, entre ellos mismos se propusieron las soluciones. Al final se llevó a cabo esa colecta y esas acciones que beneficiaron a toda su comunidad. Y eso, por supuesto que ese tipo de situaciones fue mucho más significativo para ellos. Al final es otro tipo de aprendizajes, como lo hemos también mencionado, no solamente en la escuela vamos a aprender, sino también en el contexto que rodea a nuestros alumnos, ¿no? Se sigue aprendiendo diario. Ahora sí, maestra Rosa María, adelante, por favor. Sí, gracias, profe. Sí es cierto lo que comentan los compañeros, lo que usted comenta también, maestro. Nada más en el caso mío, yo les comentaba en la clase pasada que yo trabajo mucho con los expedientes pedagógicos de mis alumnos en un contexto socioeconómico y pedagógico y todo eso. Entonces, aquí esto me ayuda mucho y me sirve mucho a mí para poder implementar mis actividades. En el caso de estas actividades que nosotros estamos, bueno, que yo planteo aquí dentro del cuadro donde habla de las metodologías activas de educación primaria y la organización de la enseñanza, estoy contemplando, yo trabajo siempre con un tema en común, porque yo tengo tercero y cuarto grado, estamos en las escuelas multigrado. Entonces, en este caso, yo agarro, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de la asignatura, la del tema en común es la dieta, y voy a trabajar con tercero y cuarto con actividades diferenciadas. Sí ayuda mucho en el caso de los proyectos y en el caso de los problemas, porque si nosotros nos damos cuenta, sí es difícil, al principio es difícil, porque en el caso de los alumnos de tercer grado que llevan conmigo, que pasan de segundo a tercero, hay alumnos en donde ellos todavía no saben redactar un texto, es apenas enunciados, todas esas cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que ver las actividades que se hace de cada alumno para que nosotros podamos darnos cuenta y darles el tratamiento que necesitan. Y involucrarlos, como decían, los alumnos que saben más con los alumnos que saben menos. Y hay actividades que van a ser específicamente para tercer grado, actividades que van a ser específicamente para cuarto grado, pero partiendo de un tema en común. Y esto sí me pareció muy interesante porque si lo hacemos desde ahora, entonces ya no vamos a tener esos problemas que tenemos ya con los alumnos que ya están en la universidad o que ya están ahora sí que ¿cómo le llaman? En un grado más alto, ¿no? Ya ellos van a tener la experiencia. Y ahora sí que son experiencias muy con ustedes, esta actividad del cuadro, en donde yo tomo como tema en común la dieta. Aquí trabajo con ciencias naturales y con español y con matemáticas. Estoy trabajando esos tres contenidos, de español, matemáticas, pero con el tema en común que es la dieta. Aquí en la selección de organización de contenidos en ciencias naturales, yo pongo como actividad, hay una actividad inicial, actividades específicas o diferenciadas y el cierre de la actividad. En el caso de la selección de organización de contenidos, por grado, pongo yo en ciencias naturales como actividad inicial, alimentos básicos, los 3 grupos de alimentos de acuerdo con el valor nutricional. Los recursos que voy a utilizar son las láminas con diferentes alimentos, masking tape, borrador y plumones. Y ¿en qué momento? Bueno, este es al inicio de la actividad. Y ya así como voy desarrollando en el primer momento, dice que se pide a los alumnos que observen la lámina de los dibujos de diferentes alimentos, y se observan las láminas, se realizan las preguntas. Estas preguntas son para partir de los conocimientos previos, y ¿qué observas? ¿Cuáles de esos alimentos son mejores para nosotros? ¿Sabes que es una dieta? Etcétera. Y se empiezan a anotar las diferentes respuestas en el pizarrón, y entonces se realiza en voz alta una lectura sobre la dieta. El término, bueno, todo esto, ya enseguida pasamos ya comentamos y vemos cuáles son, quienes acertaron a las preguntas y todo, a las respuestas que dieron, si fueron acertadas o no de las preguntas que se utilizaron anteriormente. Y ya enseguida pasamos con español. Ya en español aquí ya vienen las actividades diferenciadas por grado, porque ya vamos formando los equipos en el tercer grado. Por ejemplo, voy a ver aquí
los enunciados interrogativos. En el tercer grado van a aprender a elaborar, en tercer grado, sí van a aprender a elaborar enunciados interrogativos. Entonces ya nos vamos al libro de Ciencias Naturales, donde ellos van a leer un texto y van a empezar a elaborar sus enunciados interrogativos. Enseguida, cuarto grado, se le da las preguntas y las respuestas ya elaboradas. Leen el texto también que vienen en el libro pero ellos ya van a hacer un texto, van a hacer a partir de las preguntas y las respuestas, van a elaborar un texto sobre la dieta. Entonces aquí vamos a observar la ortografía, la coherencia, etcétera. Ahora sí que es toda una gama de situaciones que tenemos ahí de aprendizajes con los alumnos, porque al final ya van a presentar sus trabajos y los van a presentar de manera que van a pasarlos en el primer borrador y todo, siguiendo todos los pasos, ¿no? De la lectura, la escritura, que tienen que nosotros como maestros debemos de saber, ¿sí? En qué tipo, por ejemplo, la lectura, en qué modalidad lo van a utilizar, es la modalidad de lectura comentada, pero para eso nosotros tenemos que conocer todas esas estrategias, tenemos que conocer los tipos de preguntas que vamos a plantear también, si son preguntas literales, específicas o sea, qué tipo de conocimientos nosotros tenemos que rescatar, qué tipo de comprensión, o sea, es una gama de estrategias que nosotros tenemos que utilizar, que no es nada más planear por planear o plantear una situación a los alumnos. Y cierro con matemáticas, que ya vienen a ser problemas con sumas y restas. En el caso de los alumnos de tercer grado, con suma y planteamiento de problemas, sumas y restas, dirigidos con lo de la dieta. Por ejemplo, pongo un ejemplo acá de que digo, Lupita va al mercado y compra 2 kilos de manzana, que cuesta 28 pesos el kilogramo, y 50 naranjas en 25 pesos. ¿Cuánto gastó? Bueno, ahí el alumno va a resolver el problema como lo precisamente el algoritmo, porque para eso también es todo un proceso que el alumno tiene que seguir para eso. Y en el caso de los alumnos de cuarto año, aquí ya va variando, porque ya, por ejemplo, dice cuánto gastó, y cuánto le dieron de cambio, si pagó con un billete de 100 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que cuidar, todos esos aspectos, ¿verdad? Que tenemos que cuidar y tenemos que poner en práctica con nuestros alumnos. Es un poquito complicado por el tiempo, como decía la maestra, por las muchas cosas que tenemos que llevar a cabo, pero también es importante porque de esa manera nuestros alumnos vamos haciendo también independientes. Y así a mí sí me gusta mucho esa metodología activa participativa que tienen los alumnos en el caso de los proyectos y de los problemas. A mí sí ahora sí que yo con esas metodologías sí me apego bastante. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias, maestra. La verdad es que, como mencionas, el que nosotros podamos vincular todos este tipo de contenidos y que podamos relacionarlos con las materias, por ejemplo, con español, con matemáticas, con ciencias naturales, eso también enriquece el diseño de la planeación didáctica que nosotros vamos a estar llevando a cabo con nuestros alumnos. Algo con lo que me quedo yo es cómo esto lo vas llevando también, como mencionábamos, a la vida real, ¿no? Porque si bien a veces pareciera como que los alumnos no pudieran entender las relaciones o la importancia de las matemáticas en relación a la vida real, pues el poderlo llevar a esto, por ejemplo, a comprar, a poder calcular cuántos kilos o cuántas piezas necesitas para hacer algún platillo o cuánto es lo que necesitas comer al día, etcétera, etcétera. Entonces esto lo llevas a la vida real con los niños y eso se convierte o potencializa el aprendizaje en los alumnos, ¿no? Definitivamente. Esa es otra técnica que podemos estar utilizando nosotros. No sé si tuvieron oportunidad de revisar el tema 1 de la unidad 2, en el que nos habla de pues, los recursos que se utilizan en las escuelas multigrado, ¿no? En estas aulas y las prácticas, o bueno, como dice el título, ¿no? La vulnerabilidad, innovación y las prácticas docentes en estas escuelas bajo la modalidad de multigrado. No sé quién de ustedes ya pudo realizar esta actividad que les guste comentar
Y bueno, yo les comento un poco de lo que se refiere la lectura, por si no la han leído. Pues este tipo de lectura es en relación a, bueno, a las organizaciones de tipo multigrado, a las escuelas de tipo multigrado, pero está muy enfocada no solamente a las aulas multigrado, sino tiene una variable, y la variable es que son escuelas con una alta marginación y con una alta pobreza, ¿no? Entonces, creo que esos dos factores inciden todavía más en el logro de los aprendizajes que pudieran tener los niños, ¿no? Porque no solamente son niños que están en escuelas de tipo multigrado, sino que todavía, aparte de eso, pues tienen una situación de carácter económico difícil y de pobreza, ¿no? Y de una situación pues de marginación alta. Entonces, no sé si alguien ya pudo realizar esa actividad. Profe, buenas Adelante, tardes. adelante, maestra Pati, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Yo realicé la lectura de ese tema y me gustaría compartir más o menos lo que comprendí, ¿no? Sí, Yo claro que sí. al inicio de mi experiencia, pues sí, igual que muchos, pues mi primer año fue una escuela unitaria, multigrado, con pocos alumnos. Yo tenía 10 alumnos, pero sí, ¿no? Llegas a una escuela y dicen, eres la única maestra, tienes todos los grados y la variedad de niños, ¿no? Y así como que los primeros 15 días era como que, ¿qué hago, no? Lo que yo aprendí con la parte real es muy diferente, ¿no? Y recuerdo que empecé como a preguntar con mis compañeros que estaban en la misma situación que yo, cómo lo estaban haciendo, porque desgraciadamente las supervisiones que tienen a cargo este tipo de escuelas, pues tampoco tienen una orientación pedagógica para el maestro de cómo vamos a trabajarlo, ¿no? Ahora sí que todos los maestros creo que lo hacemos con base a la experiencia que tenemos. Y yo recuerdo que empecé a trabajar lo que es el tema en común y lo trabajé, ahora sí que como yo lo comprendí, como mis compañeros me lo pudieron explicar, pero ya leyendo la lectura de que hace, ¿no? Referencia a los niños de primaria, a los niños de preescolar y a los niños de telesecundaria, me llama la atención, ¿no? Todo esto que hacen estos maestros acá, ¿no? Por ejemplo, creo que en telesecundaria habla mucho del metro de la conducta, ¿no? Donde ponen los listones y el maestro va cortando el listón por centímetro cuando el niño comete una indisciplina o algo de acuerdo a la relación de sus reglamentos que tuvieron al inicio del ciclo escolar. Y entonces yo digo, bueno, según yo, en mi experiencia, pues trabajé con tema común y según yo lo hice bien, ¿no? Pero ya con la lectura me doy cuenta, ¿no? De que a veces estamos alejados de todo eso, porque eso que leímos en la lectura, pues está muy bonito, está, o sea, me parece muy bien, pero hablan de maestros con ya experiencia, ¿no? Había la maestra creo de primaria tenía no sé cuántos años de experiencia, los maestros de telesecundaria creo 2, 3 años y la de preescolar creo que igual, ¿no? Pero si tú entras nueva a esta parte, entramos ahora sí que ciegas. Y ese es el problema realmente que hay, ¿no? O sea, que no hay una orientación pedagógica para los multigrados. Y ahorita con esto de las metodologías activas, apenas fue en la lectura del tema 2 y estoy en el primero, el que es basado en problemas, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. Y estoy tratando de entender, ¿no? De que aquí el problema es que nosotros como docentes aún no entendemos cuáles son las metodologías y nada más lo confundimos con las técnicas que aplicamos para enseñar, pero no hay un conjunto, ¿no? De metodologías y técnicas realmente que vayan a la par como maestros. Entonces yo creo que el verdadero problema, maestro, está en que, al menos en multigrado, no existe, no hay un curso, no ha habido pues esa planeación para que los maestros entendamos cómo vamos a trabajar en multigrado. Incluso ahorita que estamos llevando el curso, yo con las actividades que se plantearon ahí en las unidades, me quedo pensando, ¿no? O sea, bueno, ¿será que realmente le entiendo lo que son las metodologías activas? Porque me llama la atención
que las metodologías activas empezaron en las universidades, porque en la lectura dice, ¿no? Que fueron planteadas primeramente en las universidades, ¿no? Como de un nivel tan superior se va bajando para aplicarlas también a nivel primaria, ¿no? Pero sí sería muy importante que lo comprendiéramos bien, porque como usted decía, no, no todas las metodologías funcionan en los niños, ¿no? Entonces es importante que nosotros como docentes primero nos apropiemos para que los podamos aplicar. Y hasta ahí me quedo, profe, con mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Pati. Sí, bueno, es bien interesante este libro porque al final ya mencionábamos en un principio, creo que fue en el primer círculo virtual que tuvimos, la importancia de que los maestros puedan escribir sus experiencias, ¿no? La importancia de que los maestros puedan escribir sus prácticas, lo que les ha resultado exitoso. Y bueno, efectivamente este libro pues nos habla de eso, ¿no? De las enseñanzas y técnicas que han implementado ellos y que les han parecido exitosas en su momento, ¿no? Que también, como narran algunos de ellos, la maestra Amanda y la maestra Lucila y algunos otros maestros, pues que no fue fácil, ¿no? No fue fácil empezar con este tipo de trabajo en las aulas multigrado y que puedes en cierto momento sentirte hasta frustrado de que no avanzan en el conocimiento de los niños, pero bueno, también cuenta mucho el empuje que ellos tienen y la visión, pues de no darse por vencidos, ¿no? Y de seguir avanzando en este tipo de metodología en la modalidad de multigrado, ¿no? Ahora, lo que mencionas, maestra Pati, bueno, efectivamente, las metodologías activas inician en la educación superior y yo les mencionaba que a veces no sirven para todos los grupos, ¿no? O para todos los contenidos. Es como otra estrategia, no sé si la han escuchado, que se llama Flipped Classroom. O aula invertida. No sé si han escuchado de esa metodología. Bueno, eso, no, sí es una metodología. ¿Han escuchado de ella? No, profe. De la metodología de aula invertida. No, profe. Bueno, la metodología de aula invertida es, les describo así a grandes rasgos. Es una metodología que parte de un proceso de comunicación activo con los estudiantes. También inicia en la educación superior y lo que tratan de hacer es que se lleve el aprendizaje fuera de la escuela. Lo que se busca con eso es que los maestros puedan diseñar una planeación que llevemos fuera del aula con temas más complejos, por ejemplo, temas de matemáticas o de física o de química, que los podamos llevar a través de videos que compartamos con los alumnos, podamos compartir con los alumnos ese tipo de videos donde el maestro explica la clase, él se está grabando y explica la clase. Entonces, ese video se lo manda a los alumnos, ellos lo ven en su casa y ven todo el tema y al final les deja unas actividades, una serie de actividades que el maestro tiene, perdón, que el alumno tiene que hacer. Entonces, al momento que ya llega al aula, digamos, se las deja el viernes. Y él tiene viernes, sábado y domingo para hacer la actividad, ¿no? El lunes que llega al aula ya debe de llevar los problemas resueltos que le mandó en los videos el maestro, el profesor. Entonces, y el lunes cuando llegan al aula solamente se enfocan pues en ver dudas que se tuvieron al realizar la actividad y ya, y siguen avanzando con el tema. Los alumnos que no pudieron avanzar, que no pudieron hacer la actividad porque no se entendió la instrucción o porque estaba muy complejo para ellos, etcétera, a esos niños son con los que se enfoca el maestro el lunes en trabajar y con los que sí pudieron avanzar, a ellos les deja otra actividad para que puedan trabajar en el aula. Entonces, ¿qué hacen con eso? Es hacer más eficiente el uso del tiempo con actividades que son dentro de la casa
pero hacen más eficiente el trabajo dentro de las horas de clase, digamos, ya cuando están en la primaria o en la secundaria o el nivel superior, ¿no? Es decir, Profesor, es como más o menos como la que está basada en el mundo real, esa metodología. ajá, sí, sí, sí. Sí, es como esa maestra Ivonne. Entonces, por ejemplo, encontramos problemas de matemáticas, donde el maestro va explicando, los manda a la casa a través de WhatsApp o a través de Facebook o de YouTube. El niño los ve y los ve y los puede ver varias veces y ya resuelve unas actividades que le deja el maestro y las que no alcanza a resolver, pues las lleva a la clase. Pero entonces con eso es que si tenemos a lo mejor que dedicarle una hora para ver ese tema en el aula, pues a lo mejor le dedicamos 20 minutos ya nada más, porque la mayoría del tiempo se le dedicó en la casa. Entonces, bueno, ese es otro tipo de metodología, pero como mencionábamos, no sirven para todos los contenidos ni para todos los grupos. Entonces se requiere de muchas cosas que se combinen para que podamos utilizar ese tipo de metodologías. También son metodologías activas, porque cambian o rompen con la estructura, con los protocolos que se tienen, ¿no? Los paradigmas que se tienen ya de las clases en el aula, ¿no? De manera más común, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con el siguiente tema. Ya mencionó la maestra Patti, creo que era la que mencionó. La segunda actividad de la unidad 2, que nos habla de la lectura del manual de apoyo docente y las metodologías activas para el aprendizaje. Este documento hace mención de 7, ahí donde viene. 7 principios. Los 7 principios. 7 principios de aprendizaje. De los 7 principios de aprendizaje. Entonces, bueno, en el manual que nos comparten aquí en la plataforma, vienen ya explicados cuáles son los 7 principios. El primero es el conocimiento previo, el segundo, la forma en la que los estudiantes organizan el contenido, el 3 es la motivación, el 4 es para el desarrollo del dominio sobre un tema. Los estudiantes deben desarrollar recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales. El 5, una práctica orientada por metas y acoplada con retroalimentación focalizada que potencia la calidad del aprendizaje en los estudiantes. El principio número 6 es el nivel actual de desarrollo de los estudiantes. Y el principio número 7 es: para ser aprendices autónomos, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar su forma de enfrentar el aprendizaje. Entonces, estos son los 7 principios. Ahora, en la actividad 2, en la actividad 2 de la unidad 2, tema 2, nos menciona que recuperemos los planteamientos de la lectura anterior y hagamos la elaboración de un texto donde recupere los siguientes puntos. Y vienen 3 preguntas que hay que responder en un solo archivo. Como les comentaba en la clase anterior y les recomendaba, estos hay que subirlos en formato PDF para que no se distorsione lo que ustedes escriban, o si le ponen algunas imágenes o algún texto con otro formato, pues no se vaya a perder. Entonces, de preferencia que lo hagan en formato PDF, ¿no? Y bueno, las preguntas son muy básicas. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice: ¿mi concepción del aprendizaje me permite incorporar las metodologías activas del aprendizaje? La segunda pregunta: ¿qué conozco de los 7 principios del aprendizaje mencionados en el texto y cómo los puedo incorporar a mi práctica? Y la tercera es: ¿cómo puedo emprender la implementación de las metodologías activas en mi aula multigrado? Y se elige 2 y señala de qué forma emprenderías su implementación. Entonces, en el archivo que vamos a subir,
vamos a dar respuesta a estas preguntas, pero solamente vamos a tomar de referencia 2. Entonces, se fijan lo que mencionan aquí los diseñadores del curso. Realmente los principios básicos estos del manual, pues son cosas que desde que estamos haciendo la planeación tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La parte del diagnóstico, la parte de la motivación. ¿Sí se escucha ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Como me está Sí se apareciendo escucha aquí bien. un mensaje que dice su conexión es inestable, es inestable. Entonces, por eso. Bueno, entonces, bueno, realmente lo que tenemos en estos principios, pues son cosas muy básicas que nosotros ya hemos aplicado o que aplicamos siempre que hacemos una planeación, ¿no? Debemos de llevar a los estudiantes a que se motiven. Ya mencionaba la maestra Rocío, creo que fue la que mencionó el tema de la motivación. Bueno, también a que los estudiantes puedan desarrollarse en un clima social, emocional e intelectual, un clima de un aprendizaje activo. El principio número 4, que deben desarrollar recursos o deben de trabajar con recursos cognitivos, desarrollar los recursos actitudinales y procedimentales. Entonces, se fijan muchas de las cosas que nos mencionan aquí en la lectura, pues son lo que nosotros aplicamos en nuestra planeación, ¿no? O debemos aplicar en nuestra planeación, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la actividad 2 del tema 2 de la unidad 2. ¿Dudas en esta actividad? Profe, en la primera actividad de ese tema, Ajá. no son las técnicas. En la primera actividad Ajá. de ese tema, La primera actividad. son las metodologías que vamos a poner y sus elementos, ¿verdad? No las, donde se hace el cuadro de doble entrada. Ajá, exacto. Sí, es un cuadro de doble entrada donde se presentan los tipos de metodologías activas. En ese cuadro de doble entrada. Ajá. Bueno. Pero no las técnicas, solamente serían las metodologías, ¿verdad? Son las metodologías nada más. Profe, ¿no sé si me escucha? Se me cortó la... ¿Logra escuchar? Ah, sí, esa era mi duda. Se me cortó el audio un poco. Sí. Maestra Pati. Sí, profe, gracias. Esa era ok. la duda, gracias. Ok, no por nada. ¿Sí? Por ¿Me nada. escucha? Sí, la escucho. Gracias. No por nada. Sí, esa es la primera actividad. En la primera actividad solamente hay que hacer la lectura del manual. Y después, entonces sí, tenemos que hacer una tablita muy sencilla de doble entrada, donde por un lado pongamos las metodologías activas y por el otro lado, pues los elementos esenciales, ¿no? Y ya en la segunda es la que les estaba comentando, donde hay las 3 preguntas y donde hay que integrar un documento donde se haga mención de dos y lo pueden subir ya al espacio de tareas, ¿no? Entonces, ¿en esta actividad hay alguna otra duda? ¿No? No, profe, ahí vamos poco a poco leyendo, retomando, profe. pero ahí vamos saliendo. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la última actividad. La última actividad de la unidad 2, que es el tema de tutorías de pares y desarrollo de la metacognición en el campo de la formación académica. ¿De cuáles áreas? Bueno, del pensamiento matemático y del lenguaje y comunicación. Y esta actividad nos hace referencia a un texto muy bonito, bueno, muy interesante, que es del doctor Diego Juárez Bolaños. El doctor Diego Juárez Bolaños es potosino, es de aquí de San Luis Potosí. Trabaja en la Ibero, en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana.
y es pues un reconocido investigador de este tema de multigrado, de todo lo que es educación rural y todo lo que es educación rural y educación multigrado. Es experto en esa área. Y la actividad que tenemos que hacer es elaborar un texto en el que se reflexione sobre la experiencia presentada en el texto y la posibilidad de incorporar la tutoría de pares en la práctica pedagógica. En el punto 2 es sobre las características de la tutoría de pares como una metodología activa y el proceso para incorporar la tutoría de pares en el aula multigrado. Entonces, bueno, solamente hay que hacer una reflexión sobre esos 3 puntos y es a partir del texto del doctor Diego Juárez Bolaños. Comentarles también que este libro también fue uno de los libros que se pudieron presentar en el Congreso Nacional de Investigación Educativa. Lo presentaron también, ha sido presentado por el doctor Diego Juárez, también aquí en San Luis, en la Universidad Pedagógica Nacional. Y la verdad es que, si les gusta este tema no se van a arrepentir. Creo que es uno de los investigadores que más se ha acercado a este tema de la educación multigrado y de la educación rural. Si tienen oportunidad ahí de leer algunos textos de él, pues nos lleva mucho a la reflexión a los maestros en el tema de educación rural. Él ha hecho varias investigaciones en Finlandia, en Chile, pues en México, por supuesto, de lo que es la educación rural, ¿no? Estudios comparativos grandes de estas situaciones que se presentan en las aulas de tipo rural o en las aulas multigrado, ¿no? Entonces, si fijan, la actividad 3 ya está muy, muy, muy sencilla, ¿no? De hecho, ya aquí ya veo que ya hay personas que ya la elaboraron. Entonces, ¿dudas de esta actividad? Todo bien, maestro. ¿No? Ok. No, maestro, todo bien. Bueno, No. pues entonces, por mi parte, si pueden abrir su cámara nada más para que podamos tomar otras fotos. Y por mi parte, pues sería todo. Si hubiera otra duda, pues ahí nos seguimos conectando. Estamos ahí por WhatsApp también. Si hubiera alguna situación que no haya quedado clara, con todo gusto, ahí les voy respondiendo. A veces no respondo muy rápido, pero trato de hacerlo enseguida lo más rápido que pueda. Y si no, también por correo electrónico, ¿no? Ya yo tomé las fotografías. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Bueno, maestro. Sí. Gracias. Noches. Gracias, Buenas profe. noches a Muchas todos. gracias. Bendiciones, Gracias, buenas noches. Bendiciones también para Cuidarnos de ustedes. seguir leyendo ya esta tarea. Sí, sí, sí. Échense de postre la del doctor Diego Juárez. Tenemos. Bueno. Cuídense mucho. Sí, Nos profe, vemos buenas pronto. noches. Gracias. Buenas noches. Claro Igual, que hasta sí. luego. Adiós. Buenas noches. Adiós. Bendiciones. Bye. Hasta luego.